como tal nos corresponde hacer un laboratorio de un motor trifásico. Acá dice que esa práctica nos trae un laboratorio, escenario tipo laboratorio con una mesa de pruebas donde tendrás disponible un motor de corriente alterna trifásico y un variador de velocidad, el cual debes programar para controlar la velocidad del motor. Adicional a ello, debe medir las revoluciones por minuto del motor en dos direcciones y configurar el variador para alcanzar el 50% de los RPM nominal del motor con una configuración de retroceso. Ya habíamos visto con anterioridad cómo la conexión pues de esto, vamos a disponer de unos equipos, un motor, unas protecciones, un variador, pinza voltio perimétrica y un tacómetro. Listo, vamos a hacer pues la conexión. Para eso primero vamos a apagar los breakers, ahí están en on. Bueno, vamos a poner el variador acá. Tener el variador, ya vamos a hacer las conexiones. Primero vamos a apagar los breakers, ya están apagados. Vamos a hacer las conexiones. R, tenemos que R va con R, S va con S, T va con T. Allí ya tenemos la conexión de la tensión pues externa de las protecciones al variador. Ahora vamos a hacer la conexión como tal del variador al motor. Acá tenemos las tres conexiones identificadas como V, B y W. Y acá tenemos su hornera para poder hacer esta conexión. Entonces vamos simplemente U con U, B con B y W con W. Ya está la conexión protecciones variador y variador motor. Allí está la conexión completa. Vamos a cerrar. Otra opción de ecuaciones. Dicen cómo calcular el torque, cómo calcular el desplazamiento. Entonces vamos a empezar. Ya hicimos las conexiones. Vamos a energizar. Ahí está energizado ya. Para poder configurar el variador, debemos darle una pantalla al variador, un clic. Bueno, perdón. Antes de eso vamos a ver las características o la tabla pues del motor. Dice que es un motor de 2 HP con una velocidad de 1500 revoluciones por minuto. Vamos apuntando. Motor de 2 HP, una velocidad de 1500, voltaje 220 y una corriente de 5.2 en AC. Y funciona a 50 Hz. Listo, ya con esos datos vamos a empezar a ingresar pues información. Vamos a clic en el variador. Perdón, todavía está apagado. Entonces vamos a encender. Ahora sí, a encender damos clic ahí sobre las protecciones sobre el breaker. Entramos otra vez, ahí ya está en cero como os decía en el inicio. Buscamos la opción par, enter para ingresar y enter de nuevo para el primer parámetro, que es el voltaje. Decimos que 220, vamos a colocar 220 voltios, enter para guardarlo. Seguimos con el segundo parámetro, E106, enter. Aquí como tal ya son los hertz. Entonces vamos a configurar esto porque es un motor que trae 50 Hz. Vamos a ver cómo nos funciona con 50 Hz. Enter. Vamos a configurar ahora la E201, que es el amperaje. Dice que 5.2 amperios es lo máximo, pues como su capacidad. Entonces vamos a colocar a 5.2. Es el amperaje pues que viene en la tabla de fabricante. Llegando a 5, 5.1, 5.2. Enter. Y vamos a colocarlo pues el último parámetro que es B104. Dice que es la rotación. Vamos a colocarlo en rotación normal en A0. Enter. Y damos run para dar inicio pues al giro del motor. Ahí vemos que efectivamente empezó a girar. Aquí vemos como una manecilla que está instalada allí en el rotor del motor. Vamos a medir los RPM, la velocidad. Entonces colocamos el tacómetro. Efectivamente nos da 1500 revoluciones por minuto, que es lo que es en la tabla nominal. Y vamos a medir corriente. Nos da 5.2 amperios, que es lo que es en la tabla nominal. Vamos a medir voltaje. Para medir voltaje nos paramos acá, de modo que la pinza pueda hacer su trabajo. Y efectivamente nos da 220 voltios, que es lo que es en la tabla. Caso seguido, vamos a detener el variador. Y ahora sí vamos a configurarlo para que gire en giro invertido. Vamos a colocarlo en 1, damos enter y damos run. Nos da los mismos 1500. Acá estamos girando en giro invertido, nos da 1500 RPM. El amperaje es el mismo, 5.2. El voltaje es el mismo, o sea, no cambia nada. Pero en el problema nos están pidiendo que calculemos o tomemos los datos trabajando al 50%. Al 50% de los RPM. Si tenemos 1500 en total, o sea que nos debemos de hallar el 50% para que así mismo nos miramos cuántos Hz es. Son 750 revoluciones por minuto. Entonces vamos a pararlo. Si decimos que estamos trabajando a 50 Hz, el 50% de esos Hz es 25. Para poder hallar el 50% que nos están pidiendo en el ejercicio. Vamos a hacerlo en 25. Damos run. Efectivamente da el 50% de las revoluciones por minuto. Es decir, para poder encontrar el 50% de revoluciones por minuto, que son 750, debemos de trabajar a 25 Hz.
Vamos a mirar si la corriente varió. Ponemos acá 5.2 amperios, es decir, la corriente no varía. Vamos a ver el voltaje. Ponemos acá 110 voltios. El voltaje sí está variando. Teniendo ya estos datos, ya podemos empezar a resolver. Acá está. Vamos a pausarlo primero, vamos a quitar acá la pinza, vamos a detenerlo, vamos a apagar acá los breakers. Vamos acá, donde está pues la información que nos solicitan, ¿cierto? La frecuencia del variador. Acá nos está pidiendo la frecuencia, pero como tal del ejercicio, de lo que dio en salida el variador para poder resolver pues el ejercicio, ¿cierto? Entonces, allí estaríamos como tal trabajando a 25 Hz. Estaríamos trabajando a un voltaje de salida de 110 voltios y a una corriente de 5.2. En el motor tenemos la tabla pues, del fabricante que dice que la velocidad nominal son en RPM, son... Perdón. Bueno, acá nos pide la velocidad nominal, que es la que trae en la tabla. Decimos que son 1500 RPM. Y la velocidad de sincronización, que fue la final, la que tenemos con el ejercicio, que son 750 RPM. Ya tenemos pues la información del variador y la información del motor, ¿cierto? Vamos a verificar, a ver si efectivamente pues, la información es correcta. Vamos acá a verificar. Felicitaciones, los datos ingresados son correctos. A continuación puede generar el reporte de laboratorio. Vamos a aceptar que los datos son correctos. Vamos a generar el reporte de laboratorio. Vamos en el botón de reporte. Acá tenemos, pues vamos a tomar un pantallazo. Vamos a guardarlo de una vez. Aquí quedó guardado. Dice que potencia, preguntas conceptuales. Potencia, medio caballo, velocidad 3600 RPM, voltaje 440, frecuencia nominal 50 Hz. El tacómetro muestra la media velocidad en RPM en un motor a ser trifásico cuyas características nominales pueden observarse en la placa a partir de estos datos. Vamos a apuntar los datos acá efectivamente para que no se nos olviden. Es medio caballo, velocidad de 3600, voltaje 440 y la frecuencia son 50 Hz. Y las revoluciones por minuto que nos dan acá son 3594 del tacómetro. Vamos a mirar entonces cuáles son las preguntas. ¿Cuál es el desplazamiento del motor expresado en RPM? El desplazamiento es la diferencia entre el RPM nominal y el RPM final, ¿cierto? Decimos que la tabla muestra 3600 y en realidad nos da 3594, o sea, hay una diferencia de 6 RPM. 6. Continuamos. ¿Cuál es la velocidad nominal del motor? La que trae en su tabla son 3600 RPM. ¿Cuál es la potencia nominal del motor? Es decir, ¿cuántos caballos tiene? Nos decían que es medio caballo. Vamos a ver. Acá nos dicen pues que está bien hecho. Generando reportes. Espera un momento. Acá nos está generando pues ya el reporte pues, del laboratorio que estamos haciendo. Demos un momento pues allí de tiempo. Bueno, acá ya nos generó pues el reporte. Vamos a ver. Este es el reporte como tal. Vamos a... Nos dice que el usuario, institución, registros de datos, configuración del laboratorio, acá viene cómo lo configuramos. El simulador de actuales y elementos de control, son las preguntas que nos hicieron. Y las preguntas complementarias. Bueno, esas no las hemos resuelto, pero ya las vamos a resolver. Listo. Entonces acá, aceptar. Vamos a responder estas preguntas. ¿En qué consisten los RPM del motor? Esta consiste en su velocidad final o máxima determinada por los Hertz. Seguimos a la siguiente. ¿En qué consiste el deslizamiento del motor? Es la diferencia entre
los RPM nominales y los RPM medidos. ¿Qué variable salida del variador se ve afectada con una reducción de RPM del motor? Bueno, con una reducción de los RPM se ve afectado el voltaje. ¿Cuál es el parámetro principal que se modifica en un variador de velocidad? Explica. Son los hertz, ya que con estos podemos aumentar o disminuir la velocidad del motor. Listo, aquí terminamos. Entonces, pues, esto como tal fue el laboratorio. Las preguntas que nos hacían falta. Y feliz. Muchas gracias. Bueno, a nosotros nos correspondió control de motor en AC. Pues previamente, como pueden ver acá, enfoca acá por favor. Ya llevo media hora, un poquito más, indicando unos parámetros para poder configurar pues el movimiento del motor y poder arrojar las medidas que nos piden aquí en el programa. Desafortunadamente no me tradujo, pues me cansé de darle en Bueno, traducción, aquí me dice que entonces ya no el fue reporte fue posible. entregado. Vamos a revisarlo. Que quedó todo perfecto. Y aquí va a salir el reporte. Dice James Escarpeta, ta, ta, ta. Aquí está la hora y todo esto. Aquí está lo que se entregó. Todo en inglés. Me tocó responder en inglés porque resulta que cuando yo respondía en español no me guardaba las respuestas. Una maravilla. Listo, eso es todo.